¿ya? Y tenemos nosotros aquí el Wombridge. Yo ya he iniciado, básicamente, vamos igualmente un poquito a recordar, ¿ok? Esta es la pantalla inicial y en lo cual tenemos nosotros que entrar a la instancia del servidor, ¿sí? Cuando nosotros instalamos lo que es un gestor de base de datos, internamente se instala un espacio, ¿sí? Exclusivamente para que administre usted la base de datos, ¿sí? A esa instancia que se instala en su computador es el servidor. Es como que nosotros tengamos una computadora, una máquina, en este caso con características superiores que pueda administrar gran cantidad de información, ¿sí? Nosotros no podemos almacenar gran cantidad de información en un computador normal, en un computador de una portátil o una computadora de escritorio, no lo podemos hacer. Pero nosotros por aprendizaje igualmente se instala, pero los ejercicios no son tan intensos y no voy yo ya a poner en práctica gran cantidad de información, sino pues información que tranquilamente la computadora lo pueda soportar, ¿no? Pero si ya vamos a la vida real, este gestor de base de datos se instala en un servidor, en un computador ya específico que trabaje solamente con almacenamiento, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nuestra computadora es un servidor y que ya está instalado nuestra base de datos con nuestro servidor y vamos a iniciar, ¿no? Hay pasos para poder iniciar. Algún paso decía, ponga la clave del servidor, ¿sí? Para poder activar los servicios, ¿sí? Al momento de instalar, se instalan varios servicios, servicios de conexiones, ¿sí? Que permiten luego hacer la conexión con otros lenguajes de programación y se instalan varias cosas adicionales para que funcione la base de datos, ¿ok? Entonces voy a introducirme yo a la parte de mi servidor en donde yo coloco la clave que puse al momento de instalar y me va a pedir para poder ingresar a los servicios. Caso contrario, no va a ingresar y voy a tener dificultad de crear. No me va a aparecer la ventana que se muestra. Tal vez le va a salir error, ¿sí? Un error. Entonces, eso tener mucho en cuenta, ¿ok? Para nosotros poder iniciar. Yo ya ingresé, no me dio error, es decir que la instancia que yo puse está funcionando y todo lo que yo vaya creando en mi servidor se vaya almacenando. Así como vemos aquí, los scripts son las bases de datos. Hemos hecho anteriormente, ustedes recordarán que hicimos el ejercicio denominado empresa de software, entidad bancaria, hospital, pequeña empresa. ¿Se acuerdan? Mire, no se me ha borrado. ¿Por qué? Porque está almacenado en mi servidor. ¿Cuándo se va a borrar? Cuando yo, por ejemplo, aquí doy clic derecho y ponga drop. ¿Qué pasa? ¿Qué decía que o qué sucede si yo presiono el drop? ¿Qué pasa si Se borraba. eso se elimina básicamente todo lo que esté dentro de esa base de datos, todas las tablas, todo lo que esté dentro de esa información, código, todo se va a borrar. ¿Ok? Miren, yo puedo crear a través del interfaz, sí, yo puedo crear a través de interfaz. Esta es la ventaja que yo puedo trabajar. Si no es con código, puedo trabajar con interfaz. En este caso vamos a hacer todo a través de código, ¿sí? Para poder crear el código, nosotros tenemos que abrir un archivo denominado script o en este caso un archivo llamado query, ¿sí? Que es un archivo que me permite introducir código, ¿no? El código denominado SQL, en donde tengamos nosotros pues la instancia de introducir, en este caso, las palabras reservadas del SQL, ¿no?
Si termina, por favor, ya vamos nosotros a, nuevamente a revisar, ¿sí? Se termina este tiempo, por favor, al mismo link para continuar, ¿no? Y con eso, pues, se terminaría la hora, ¿ok? Nuevamente les voy a pedir que tengan la bondad que cuando se termine ingresemos nuevamente al mismo link para continuar, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros como taller 1. Vamos a crear un archivo SQL, ¿sí? Denominado query o script para poder introducir el código, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? A crear la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el archivo que yo tengo a la mano? Primero voy a seleccionar el Creata Database Ventas. Y está ya debajo del gráfico, tenemos la primera línea de estructura y en donde tengo yo el Creata Database y se va a llamar ventas, ¿sí? Eso es lo que primero debo realizar. Selecciono esa palabra y ejecuto, ¿no? En este caso me dice de que tengo un pequeño error. Voy a actualizar un ratito. Un momentito. Ahí sí. Ya. Lo que estaba como error es que está la palabrita, no era el archivo, sino que la palabra estuvo separada, ¿no? Database seguido, creata database ventas, punto y coma, y ejecuto, ¿no? Aquí en la parte inferior usted va a observar de que se ejecutó y el visto, ¿sí? De color verde significa que la ejecución estuvo correcta, ¿sí? O la línea de SQL escrita estuvo correcta. Actualizo, en este botón tengo script y al ladito tengo el botón actualizar. Actualizo y observo que aquí tengo ventas, ¿no? Que ya está creada la base de datos ventas. La base de datos siempre va a contener tablas, vistas, procedimientos y funciones, ¿sí? Dentro de las tablas van a estar todas las tablas que vayamos creando. Dentro de las vistas son, en este caso, estructuras predefinidas que yo puedo realizar o sacar la información. Esos son vistas, sacar la información de las tablas existentes. Procedimientos y funciones son lo que nosotros nos corresponde ver en este nivel para completar toda la estructura que contiene una base de datos, que posteriormente tenemos un tema específico que tenemos que revisar, que son procedimientos y funciones dentro de una base de datos, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Ya está creada la base de datos, actualicé para poder observar y continúo, ¿no? Está la primera línea que tenemos también en el archivo. Puede estar en mayúsculas, en minúsculas, no hay inconveniente. A partir de aquí, tener mucho cuidado, por favor. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que funcione los códigos? ¿Sí? Debo seleccionar la base de datos creada. ¿Cómo selecciono? Simplemente dando doble clic en la base de datos creada. ¿Sí? Aquí está sin seleccionar. Yo doy doble clic y automáticamente me va a aparecer en negritas, que quiere decir que está en que quiere decir que está seleccionada, ¿no? Entonces eso, chicos, no tener esto, estas pequeñas cosas a veces nos suceden, ¿sí? Y tenemos nosotros inconvenientes luego que nos va a dar error. Error porque no seleccionamos la base de datos y el código que voy a ejecutar va a ser exclusivamente para esa, ¿sí? Entonces con eso no va a haber inconvenientes. Vuelvo al archivo, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Si alguien está siguiendo, me confirma por favor. Si están siguiendo tal vez a alguien. Inge. Sí, Inge, todo Sí, que aquí positivo. estamos siguiendo. Muy bien, ¿ya? Hasta ahí vamos nosotros creando. Vamos a la siguiente. En el archivo
tenemos nosotros creata database, que quiere decir que vamos a crear las tablas, ¿sí? Vamos a escoger básicamente todo el creata table, ¿sí? De una vez para luego yo explicarles. Voy a copiar en este caso el primer punto que es la creación de las tablas. Voy a copiar el código, ¿sí? Y voy a pegarlo después, ¿sí? Del creata database. Voy a pegar, ¿sí? Tengo yo 3 instancias, ¿ok? Y vamos a revisar, ¿no? Como que en este caso, cómo era la estructura para crear una tabla, era creata table, clientes, paréntesis, ¿sí? Y va a ir dentro, básicamente, la estructura. Teníamos nosotros creata table, el nombre de la tabla, a continuación, los campos, ¿sí? Posteriormente definidos los campos, a continuación los tipos de datos y definimos en el tipo de dato cuál es su clave primaria. Finaliza con el paréntesis y un punto y coma, que el paréntesis y el punto y coma quiere decir que termina una estructura de una tabla, ¿no? Entonces, como vemos aquí en pantalla, tenemos, voy a describir la una, ya que la segunda y la tercera va a ser lo mismo, ¿no? ¿Cómo definimos? ID, en este caso, create table, cliente, paréntesis, ID del cliente, que es el primer campo. ¿De qué tipo de dato va a ser? Va a ser numeric de 10, de tamaño 10, que quiere decir de 10 caracteres, va a tener 10 dígitos, ¿sí? Numeric, ¿no? Va a ser 10 dígitos, ahí estoy bien, ¿no? 10 caracteres, ¿no? Primary key, que quiere decir que este ID en este caso va a ser de clave primaria, ¿no? Luego, a continuación, coma, puede ir en línea seguida, pero por aprendizaje y mayor visualización para usted está en otra línea. Cada línea va a tener un número, ¿no? Como tenemos ahí. ¿Para qué? ¿Con qué razón? Para que cuando nos haga un error identifique tal vez en qué línea usted tuvo el error, ¿no? Entonces, en la segunda línea, continúa con el segundo campo. En este caso, nombre, de qué tipo, varchar, de tamaño 50 y que va a contener, que siempre va a ser que contenga valores, ¿no? En este caso, yo pongo la palabra null, null, que se acepten valores, que no haya valores nulos. Eso quiere decir el not null a continuación de eso, ¿sí? Que siempre en la base de datos se coloque un valor, que nunca en una base de datos haya un valor vacío. Entonces, para que exista eso y la base de datos me ayude a identificar eso, yo coloco el null, null, el not null, ¿sí? Para eso utilizamos, para que en los campos definidos colocamos valores, ¿sí? Que sea exigente en la utilización de datos, ¿no? En este caso ya, de información, ¿ok? A continuación, nosotros igual definimos la siguiente, que va a ser dirección de tipo varchar, el teléfono tipo varchar, la ciudad tipo varchar y a continuación cerramos con punto y coma, ¿sí? Aquí, tener muy en cuenta, aquí yo tengo un pequeño error que ustedes pueden observar, ¿sí? O si se observa, aquí no reconoce, esta base de datos no reconoce un tipo de dato llamado number, ¿sí? Sino se denomina numérica aquí. Donde identifica un number es en otro lenguaje, ¿sí? En otro gestor, ya depende del gestor. En unos utilizan el number y en otros utilizan el numérico. Lo mismo, ¿no? Entonces aquí como identifica, entonces cambiamos numeric, ¿ok? Numeric. Eso hay que cambiarle, por favor, tener en cuenta numeric. Aquí también está number, number acá, ¿no? Entonces, eso me van a ayudar igualmente cambiando numeric, ¿sí? Numeric, ¿ya?